Gracias. Sí, ya vi. Perfecto. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición del Congreso Centroamericano de Filosofía. Para nosotros es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Esta jornada de trabajo, que es el segundo día de nuestro Congreso, en la mesa 10, que se titula Enseñanza, Profesionalización y Metodología de la Investigación en Filosofía, tenemos el gusto de tener 4 ponencias. La primera de ellas se titula Un aporte schopenhaueriano para la enseñanza de la filosofía en Costa Rica, a cargo de James Dinarte Arias, de la Universidad de Costa Rica. James, si está por ahí. Si no, podríamos empezar por la segunda conferencia. Hoy ya viene James. Adelante, James. Como les decía entonces, el título de la primera conferencia es Un aporte schopenhaueriano para la enseñanza de la filosofía en Costa Rica, a cargo de James Dinarte Arias, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, James. Muchísimas gracias, profe, por la presentación. Muchas gracias a las personas que han asistido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la presentación. Muchísimas gracias a las personas que asistieron el día de hoy. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, intentando compartir unas reflexiones de una lectura que hice sobre este tema de la enseñanza de la filosofía, pero desde la perspectiva de Arthur Schopenhauer. Quisiera resaltar, antes de empezar, cómo este pensador alemán nos menciona que para que la filosofía pueda perdurar o pueda llegar a más personas, tiene que tener un lenguaje claro, preciso y que se pueda comprender por cualquier persona. Y que me parece de gran actualidad con respecto a la enseñanza de la filosofía. La relación entre quien enseña y quien aprende puede ser un poco complicada o de un carácter extraño si no hay un papel de compañerismo o de igualdad. Leo un extracto de esta obra de Schopenhauer llamada Sobre la filosofía y su método. Una verdadera filosofía no se puede hilar a partir de meros conceptos abstractos, sino que ha de estar fundada en la observación y la experiencia, tanto interna como externa. Tampoco se producirá nunca nada legítimo en filosofía con los intentos de combinar conceptos como los que con tanta frecuencia se han llevado a cabo, sobre todo por parte de los sofistas de nuestra época, como también por parte de los pensadores en la moral. Al igual que el arte y la poesía, ella ha de tener su fuente en la captación intuitiva del mundo, y por fría que haya de mantenerse la cabeza, no puede darse una impasibilidad tal que al final el hombre entero, con su cabeza y su corazón, no entre en acción y sea hondamente conmovido. La filosofía no es un problema algebraico, antes bien, los grandes pensamientos vienen del corazón. Me interesa mucho destacar cómo para Schopenhauer la filosofía no es una actividad meramente de intelectuales o de personas de la universidad. Esto no quiere decir que no tenga precisión o exactitud, pero Schopenhauer parte de la idea de que si la filosofía puede ser aprendida es porque hay un aparato intuitivo o
una capacidad de educar a las personas para llegar a la comprensión de la filosofía. Creo que es conocida por las personas que se dedican al estudio y la enseñanza de la filosofía, que siempre se hacen bromas o preguntas de para qué sirve la filosofía es de personas muy intelectuales o hay toda una diferenciación, no puede aprenderlo, no sé, un taxista o una persona que no ha tenido acceso a la educación universitaria. Creo que este apuntamiento que hace Schopenhauer en destacar de que la filosofía no parte realmente de conceptos abstractos como lo hiciera, no sé, la matemática o de verdades supuestas como lo haría la religión, resalta el papel de la filosofía en la vida, personal. Sigo leyendo. La filosofía tiene por objeto la experiencia, pero no, como en el caso de las demás ciencias, esta o aquella experiencia determinada, sino justamente la experiencia misma en general y en cuanto tal, según su posibilidad, su ámbito, su contenido esencial, sus elementos internos y externos, su forma y su materia. Y sigo con esta que me parece fundamental para comprender. Toda filosofía ha de comenzar su investigación de de la facultad de conocer sus formas y leyes, como también la validez y los límites de estas. Tal investigación será en consecuencia la filosofía primera. Se divide en el examen de las representaciones primarias, es decir, intuitivas, parte que esta se puede llamar dianología o doctrina del entendimiento, y la consideración de las representaciones secundarias, es decir, abstractas, junto con las leyes de su uso, es decir, lógica o doctrina de la razón. ¿Cómo romper esa barrera, esa separación entre la persona que estudia filosofía o la que se dedica profesionalmente a la filosofía y quien pueda aprender? Me parece relevante a la hora de especificar o construir procesos de divulgación de la filosofía. Partir de que la filosofía es una disciplina meramente universitaria o académica y que no puede salir de las paredes de la universidad, anula la relevancia que puede tener el pensamiento filosófico, el filosofar, si se puede decir de alguna manera, en la sociedad. ¿Cómo podríamos difundir, cómo podríamos hacer llegar a más personas la filosofía, el cuestionarse las cosas, el darse razón de las cosas, si no se parte de esta equiparación entre las personas, esta igualdad de inteligencia, si se me permite esa palabra, tal vez un poco desde las pedagogías liberadoras. Mientras no nos enfoquemos en esto, la divulgación de la filosofía puede ponerse un poco complicada. Me parece muy importante ver el tema de la experiencia, cómo Schopenhauer parte de que para filosofar se tiene que hacer desde la realidad, desde la experiencia de las cosas, y yo me atrevería a decir desde la vida diaria, no un reflexionar meramente abstracto, sino que esté anclado en la cotidianidad, en el día a día, si se pudiera decir así. Luego él sigue diciendo que la parte general de la filosofía comprende, o más bien representa al mismo tiempo lo que anteriormente se denominó ontología. Y se planteaba como la doctrina de las propiedades más generales y esenciales de las cosas en general. Y en cuanto tales, pues se consideran cualidades de las cosas en sí mismas, las que les convenían únicamente como resultado de la forma y naturaleza de nuestra facultad de representación, por cuanto todos los seres que con ella se han de concebir, se han de presentar conforme a ella, y en consecuencia llevan en sí mismos ciertas cualidades comunes a todos. Es comparable a cuanto el color de un cristal se añade a los objetos vistos a través de él. Una temática de la filosofía desde Schopenhauer que se centre en un lenguaje claro, comprensible y que tenga en cuenta el auditorio, las personas a las que se dirige, me parece fundamental si se quiere utilizar las consideraciones que hace el Buda de Frankfurt, como le dicen
a Schopenhauer en su opinión sobre la enseñanza de la filosofía. Una filosofía existencial que se encargue de ver las preguntas que tienen las personas desde su cotidianidad es relevante desde el punto de vista de Schopenhauer. Sé que se puede argumentar de que Schopenhauer parte de una mera crítica a su contexto idealista donde se hacía uso o cuestiones relacionadas con la religión del Estado, sobre cómo una filosofía que hablaba sobre el espíritu absoluto y demás cosas, es consciente la persona que desde lo schopenhaueriano, por decirlo así, de la filosofía, una claridad argumentativa y de exposición. Por eso propongo que para superar o tratar la divulgación de la filosofía se busquen instancias, procesos de construcción de prácticas pedagógicas en las que las personas que enseñan y aprenden haya una relación horizontal. Muchas gracias, James. A continuación abrimos una sesión de preguntas. Si tienen algo que consultarle a James. Adelante. Yo creía que tenía... Perfecto. Muy buenos días, Teresa Pineda. Conozco poco sobre Schopenhauer y creo que por compartir con la didáctica y la educación, es un buen referente y me gustaría saber desde su punto de vista, James, o más bien cómo fue ese escogencia o ese escoger este autor y de manera personal hacer un poco más de énfasis sobre por qué le gusta él en cuanto a la didáctica y a la educación. Muchas gracias, Teresa. Escogí a Schopenhauer porque en este mismo texto que proponía sobre la filosofía y su método de Parergue para Lipómena, él menciona que la filosofía se parece mucho a un campo de batalla, en que yo digo una cosa, fulano dice otra cosa, y después viene un tercero que cuestiona las cosas que dijimos anteriormente, y por eso, básicamente, que la filosofía se basa en tal vez unos presupuestos del anterior, pero para proponer algo nuevo. Él lo contrapone a la poesía, que la poesía, a pesar de que hay muchos canales poéticos o muchas construcciones poéticas, todas son poesía. Entonces él propone cómo hacemos para superar esa barrera, tal vez, no del fondo del pensamiento filosófico, sino de la forma. Por eso yo intentaba como resaltar que a pesar de que no se comparta o no se vea el punto, no sé, la matriz kantiana que tiene Schopenhauer de su pensamiento, esos apuntamientos que él hace de cambiar el lenguaje, de escribir un lenguaje preciso y comprensible para la mayoría de las personas, es lo que me parece relevante para la didáctica. Buenos días. James, quería preguntarle, ahora que usted menciona esto de la importancia de sacar la filosofía y la academia y de hacer algo más universal para todas las personas, ¿cómo le explicaría usted a una persona que no tiene ningún conocimiento previo qué es filosofía? Porque usted mencionaba el caso de un taxista, no sé, de un zapatero, una persona que tal vez no ha tenido la oportunidad de estudiar. ¿Cómo le explicaría a usted qué es esa
disciplina que usted está estudiando y por qué es relevante. Muchas gracias, Emanuel. Creo que, creo que es una pregunta difícil. Por lo menos a mí me pasó cuando escogí esta disciplina. Yo, no sé, mi hermana es profesora de música. Nadie le pregunta, ¿qué es la música? ¿Qué hacen los músicos? O mi hermano que estudia informática, ¿qué hacen los informáticos? Y la filosofía, si tiene esa capacidad, no, es de que la gente se pregunte por ella y la cuestione. Yo creo que es importante hacer una diferencia entre la disciplina como tal, como especialización, un conocimiento de la historia de la filosofía, formación en ética, en lógica, en metafísica y demás cosas, y la capacidad de cuestionar, ¿no? De preguntar las cosas. El mismo Schopenhauer decía que no necesariamente preguntarse cosas o dudar de todo hace una persona filósofa. Yo comparto esa idea, ¿no? Yo creo, así lo digo a nivel de creencia, de que todas las personas cuestionamos, somos racionales, nos intentamos de dar razón de las cosas, pero que es responsabilidad de la filosofía incentivar esa disposición del ser humano a preguntarse, a cuestionar, a argumentar, y que ya las personas que filosofan profesionalmente, digámoslo así, podrían formularlo como un trabajo, como una disciplina dura, por decirlo de alguna forma. Pero digamos, en síntesis, para mí la filosofía es la capacidad de cuestionarse y de documentar esa historia de cuestionamientos. Buenos días. Gracias por la información que nos han dado. Yo quisiera plantearles como docente de filosofía esa disyuntiva que nos enfrentamos diariamente y que consiste en el siguiente dilema. ¿Qué debemos de hacer en el aula? ¿Enseñar filosofía o enseñar a filosofar? Probablemente puede ser sus puntos de vista personales, ¿verdad? O si han reflexionado al respecto, porque eso a mí me quiebra la cabeza diariamente. Muchas gracias. Sí, claro, yo opino igual. Creo que lo que se debe hacer en las aulas es enseñar a filosofar, a pesar de que sea así un poquito como un argumento circular, por decirlo de alguna forma, que alguien podría criticarlo. Creo que es fundamental si la filosofía se reduce a un repaso histórico de edad antigua, edad medieval, edad moderna y contemporánea, eso lo podría hacer bien una historia de la filosofía, no sé, muy didáctica o muy atractiva visualmente, pero incentivar esa capacidad de cuestionarse creo que es responsabilidad de la filosofía. No sé si eso parece así una misión medio teológica o un carácter así como místico, pero creo que eso es lo que hace atractiva la filosofía, ¿no? Partimos de la idea de que todos somos racionales, de que todas las personas pensamos, pues creo que hay que defenderlo y creo que eso le toca a la filosofía. No creo que realmente sea solo una disciplina académica o de carácter universitario. El mismo Schopenhauer decía que la filosofía, citando en este libro, capítulo 7 de la República, que si no se ha transmitido bien, que si no se ha hecho bien, es porque no hay personas dignas que la hayan enseñado. Él decía que hay que tener una vocación, un llamado a la filosofía, no ser como los profesores de filosofía que por un sueldo se ponían en el status quo. Él tenía una herencia, ¿verdad? Y podía decir eso. No todos tenemos una herencia, pero me parece bastante rescatable eso, ¿no? Creo que por lo menos ahorita en el siglo XXI, en noviembre del 2023, preguntarse cuál es la misión de la persona que estudia filosofía, que enseña filosofía, por lo menos lo que yo intentaba hacer así en esta rapidísima exposición, es no, ponernos a ver, es la filosofía aquí en la Universidad de Costa Rica, donde se enseñe una mera introducción a los estudios universitarios nada más, o tiene una responsabilidad
social, tiene una comunicación para todas las personas, que por eso decía yo del ejemplo del taxista, una persona del día a día, de la vida diaria. No estoy diciendo que la filosofía se convierta en una especie de autoayuda, coaching, o como ya la religión pasó de siglo, la filosofía se mete a hacerlo, sino que me parece una educación básica en el sentido más existencial, si se puede decir así, de la palabra, para educarnos cómo vivir. A algunas personas eso no les parece bien o que no es filosófico, pero creo que puede que Schopenhauer entonces tenga razón en ese punto. Bueno, muchísimas gracias a James por su exposición. Seguimos con el programa de esta mañana y a continuación le pediría que se presente a la mesa el profesor Ángelo Antonio Moreno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos dará una ponencia titulada Aprender filosofía o aprender a filosofar, implicaciones filosóficas y pedagógicas. Buenos días, profesor. Muy buenos días, gracias James por esas ideas que van muy en concordancia a lo que yo voy a exponer, y buenos días a todo el auditorio. Yo trabajo desde hace cerca de 20 años una línea de investigación que justamente tiene que ver con la didáctica de la filosofía, la enseñanza de la filosofía, el valor de la filosofía, para qué sirve la filosofía, la utilidad de la filosofía, a partir desde la filosofía, desde luego desde los autores mismos. Y desde hace unos 10 años estoy muy convencido de la idea original de un filósofo francés, Pierre Hadot, en el sentido de que hay que reactualizar el modelo original de la filosofía como modo de vida. Pero en esta ponencia me centraré, no hablaré de Pierre Hadot ni de la filosofía como modo de vida, sino en una pequeña investigación que he trazado sobre el conflicto, si se quiere decir así, suscitado por lo que expuso Kant en varios textos sobre que no es posible enseñar la filosofía, sino lo que hay que enseñar es a filosofar. Y el anuncio del profesor Kant, hecho a finales del siglo XVIII, según el cual la filosofía no se puede aprender y que lo que más se puede hacer es aprender a filosofar, sigue siendo hoy en día una verdadera paradoja y un desafío para los profesores encargados, según esto, de enseñar algo que no se puede aprender. El mismo filósofo alemán hace una distinción entre estos dos conceptos aparentemente antagónicos. La pregunta es, ¿se trata realmente de una oposición disyuntiva? ¿Cuál es el argumento que plantea Kant para sostener dicha afirmación? Pero unos años más tarde, frente a la misma problemática, el profesor Hegel responde que el pensamiento accede a la dimensión filosófica solamente a través de un aprendizaje riguroso, que consiste en familiarizarse con el contenido de los pensamientos filosóficos. Pero la pregunta es si su respuesta es un rechazo tajante a la afirmación de Kant o es más bien una crítica que hace a la pedagogía implicada allí. En esta ponencia justamente no se trata de proponer una discusión técnica, sino más bien introductoria, partiendo de la interpretación de algunos fragmentos de texto de estos últimos filósofos, quienes, habiendo sido también profesores de filosofía, reflexionaron sobre su práctica cotidiana. Sus lecciones permitirán quizás aclarar la experiencia presente de los que enseñan filosofía. Se trata pues de comprender la diferencia y la similitud que hay entre los dos enfoques, pero sobre todo se busca determinar qué es lo que entiende por aprender, teniendo en cuenta la relación que une al maestro con el alumno en el acto de la enseñanza. La oposición clásica entre aprender filosofía y aprender a filosofar es presentada ya por Kant en 1865, cuando anunciaba el contenido de la clase que iba a impartir en la Universidad de Königsberg, en un escrito que es recogido y publicado bajo el título de Aviso de Kant sobre la orientación de sus lecciones en el semestre de invierno de 1765-1766. 15 años más tarde retoma esta oposición en el capítulo 3,
al final en la crítica de la razón pura, en la arquitectónica de la razón pura, en la segunda parte, la doctrina trascendental del método de su obra Crítica de la razón pura, que fue publicada en el año 1781. En estos dos escritos, el filósofo alemán se sitúa claramente desde el punto de vista de quien aprende, es decir, del alumno, y afirma, cito, no se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Cierro la citación. ¿Por qué no se puede aprender filosofía? Según él, hay que distinguir dos conceptos. Cito, la filosofía, esto no es una citación, la filosofía es el primer concepto, que es un modelo objetivo, un sistema de conocimiento, y filosofar, es decir, cada filosofía que es copia subjetiva y representa el esfuerzo de alguien para alcanzar dicho modelo de filosofía. Y como a lo largo de la historia se puede verificar que las copias nunca han podido adecuarse a los modelos, ahora sí cito, uno procura aproximarse por varios caminos hasta que se descubra el sendero único y se logre hacer igual al modelo, tanto como ello se ha concedido a los hombres la copia, que hasta ahora es fallida. Cito, esta es una cita de la Crítica de la razón pura. Así, la filosofía, cito, no está dada en ninguna parte en concreto, cierro la citación, por lo que se puede deducir que es una ciencia posible. En coherencia con estas afirmaciones, Kant vuelve a confirmar unos años más tarde, en 1800, en su libro Tratado de Lógica, que, cito, no se puede aprender en el fondo la filosofía porque todavía no está formada. El profesor Kant hace también un análisis comparativo sobre el concepto aprender. Cuando un alumno aprende un sistema de filosofía, cito, por ejemplo el de Wolff, aunque tenga en la cabeza todos los principios y pueda repetirlo todo de memoria, no tiene más que un completo conocimiento histórico de la filosofía wolffiana. Cierro la citación. Es decir, no aprendió filosofía, sino que lo que hizo fue aprender una doctrina, un conocimiento cerrado que no sale de su propia razón. El conocimiento filosófico, al contrario, es un conocimiento racional, y él lo llama cognitio ex principiis, especulativo, a priori, cuya fuente son los principios de la razón. De ahí es que Kant deduce que la filosofía no está dada en ninguna parte en concreto y que por lo tanto no puede ser aprendida. Hay una objeción que tiene que ver con el conocimiento matemático. Ahora bien, todo conocimiento racional es o bien por conceptos o bien por, aquí esta es una citación de la Crítica de la razón pura, disculpen. Ahora bien, todo conocimiento racional es o bien por conceptos o bien por construcción de los conceptos. El primero se le llama filosófico, el segundo matemático. Un conocimiento, según esto, puede ser objetivamente filosófico, mientras que es subjetivamente histórico, como ocurre con la mayoría de los escolares y con todos los que nunca miran más allá de la escuela y siguen siendo escolares toda su vida. Pero es curioso que el conocimiento matemático, tal como se lo ha aprendido, pueda ser contado, sin embargo, también subjetivamente como conocimiento racional, y que en él no se halla esta diferencia como sí se halla en el filosófico. Cierro la citación. Se trata de una objeción que Kant se plantea a sí mismo. Las matemáticas también son un tipo de conocimiento a priori y pueden ser aprendidas a través de la construcción de conceptos, considerando lo general dentro de lo particular. Por ejemplo, la construcción de un triángulo empírico no depende de la experiencia. Cuando un alumno aprende geometría, usa su razón en concreto, aunque ese conocimiento aprendido sea a priori. Cito, el concepto matemático de un triángulo lo construiría yo, es decir, lo daría a priori en la intuición y por esta vía obtendría un conocimiento sintético pero racional. Cierro la citación. En este sentido, el alumno aprendió matemáticas, practicó el ejercicio del matemático, reconstruyó los conceptos matemáticos, consideró lo general dentro de lo particular. En cambio, los conceptos o el conocimiento filosófico, dado que se trata de un conocimiento por conceptos que piensa lo particular dentro de lo general, solo lograría extraer como resultado el significado que le aporta la definición del triángulo. De ahí que el conocimiento filosófico, según Kant, se queda en lo a priori y no puede ser aprendido. Sin embargo, Kant completa aquí su argumento lógico. Cito,
Solo se puede aprender a filosofar, es decir, ejercitar el talento de la razón siguiendo en ciertos ensayos que están disponibles los principios universales de ella, pero siempre con la salvedad del derecho de la razón de examinarlos a ellos mismos en las fuentes de ellos y de confirmarlos o recursarlos. Cierro la citación. El alumno puede aprender a filosofar, es decir, a ejercer el espíritu crítico alrededor de los sistemas filosóficos, relacionándolos a la norma trazada por los principios de la razón. En este sentido, aprender a filosofar es hacer uso de la razón y aplicarla sobre la razón que hay en las doctrinas para validarlas o refutarlas. Aquí Kant, iluminado por el escepticismo de Hume, quien interrumpió en su adormecimiento dogmático y dio, cito, a mis investigaciones en el campo de la filosofía especulativa una dirección completamente distinta, cierro la citación. Kant pone en evidencia los límites de la metafísica clásica, cuyas doctrinas se oponen radicalmente. A pesar de esto, estas doctrinas están ahí y son una especie de intentos racionales que buscan pensar los fines de la razón humana. El contenido de la filosofía, en este sentido vulgar, estoy citando a Kant, da origen a las cuestiones siguientes: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se necesita esperar? Y 4, ¿qué es el hombre? La metafísica contesta a la primera pregunta, la moral a la segunda, la religión a la tercera y la antropología a la cuarta. En el fondo se podrían todas contestar por la antropología, puesto que las 3 primeras cuestiones se reducen a la última. Cierro la citación. El profesor Kant plantea así unos fines en los cuales la razón se debe ejercer. Por lo general, los análisis se quedan en la discusión de las fórmulas aprender filosofía y aprender a filosofar, llegando a conclusiones no tanto filosóficas, sino más bien pedagógicas y, en el peor de los casos, vacías de todo contexto. Esto parece haber visto Hegel, para quien esta distinción acarrea ciertas implicaciones didácticas. Para él solo se puede aprender a filosofar aprendiendo filosofía. Dice Hegel: el modo de proceder para familiarizarse con una filosofía plena de contenido no es otro que el aprendizaje. La filosofía debe ser enseñada y aprendida en la misma medida en que lo es cualquier otra ciencia. El desdichado purito de educar con vistas a pensar por sí mismo y al propio producir ha oscurecido esta verdad, como si cuando aprendo lo que es la sustancia, la causa o lo que es fuerte, no pensase yo mismo, como si yo mismo no produjera esas determinaciones en mi pensamiento, sino que ellas fueran arrojadas en como si fueran piedras, como si además, cuando examino su verdad, las pruebas de sus relaciones sintéticas, su traspasar dialéctico, no alcanzara yo mismo esta comprensión, no me convenciera yo mismo de estas verdades, como si cuando he trabado conocimiento con el teorema de Pitágoras y su demostración, no supiera yo mismo esta proposición y no demostrara su verdad. En igual medida que el estudio de la filosofía es un obrar propio, es asimismo un aprendizaje, el aprendizaje de una ciencia configurada ya existente. Esto está escrito por Hegel. El profesor Hegel aborda aquí de lleno el tema de la filosofía y su aprendizaje. La primera pregunta que subyace en el fragmento apunta sobre el hecho de saber si la filosofía puede saltarse, por así decir, el aprendizaje mismo, y si por el hecho de no ser enseñada ni aprendida es diferente en las demás disciplinas. Su tesis es clara: el pensamiento puede acceder a una dimensión filosófica solamente a través del aprendizaje riguroso del contenido del pensamiento filosófico, y esto se aplica también a las ciencias. La segunda pregunta que plantea el texto gira alrededor del concepto pensar por sí mismo. ¿Acaso pensar no consiste en pensar por sí mismo y no implica un esfuerzo personal que excluye la subordinación del pensamiento de otros pensadores? ¿Para qué formarse en una escuela de filosofía si todo ser humano dotado de la capacidad de pensar tiene una aptitud filosófica natural? La crítica es actual, cuando a veces bajo este oscuro concepto de filosofar los profesores plantean en la clase preguntas y que todo el mundo responde sin ningún bagaje filosófico. Se convierte en meras opiniones. Sin embargo, Hegel no pone en tela de juicio la idea de que filosofar es pensar por sí mismo.
Al contrario, afirma que, cito, el estudio de la filosofía es un obrar propio, cierro citación, es decir, es algo personal, pero no implica que se descarte el aprendizaje de esta. El asunto es cómo conciliar estas dos ideas que son aparentemente contradictorias. Por un lado, el acto de pensar es un esfuerzo realizado por una persona que piensa por sí mismo, y por el otro es a través del aprendizaje que el pensamiento puede cultivarse. Para Hegel, la contradicción existe si se cometen dos errores. El primero es si se ignora que para aprender el contenido de una filosofía es necesario desplegar sus propios recursos intelectuales. Los conceptos filosóficos, las ideas encadenadas coherentemente, solo son inteligibles para quienes piensan por sí mismos. Lo que hace Hegel es establecer una equivalencia entre los conceptos, el enfoque filosófico y la demostración matemática. Tal como lo manifiesta en el fragmento, comprender el teorema de Pitágoras no consiste en informarse sobre un descubrimiento matemático externo al espíritu humano y memorizarlo. Un alumno puede aprender de memoria una demostración matemática y aplicarla mecánicamente sin necesidad de comprenderla racionalmente. Comprenderla implicaría ser capaz de establecer por sí mismo la verdad. Lo mismo sucede cuando un alumno está frente a la filosofía de Descartes o de Kant. Por ejemplo, si no piensa por sí mismo con estos filósofos, las ideas captadas serán simples datos históricos, simples opiniones sin valor filosófico, por el hecho de que no se experimenta por sí mismo la intencionalidad y la racionalidad filosófica de estas ideas. Los conceptos y las verdades elaboradas y fundadas por los filósofos quedarían reducidas a simples opiniones e ideas, como dijo Hegel, ideas arrojadas en como si fueran piedras. Lo que se necesita, al contrario, es que el alumno construya de manera racional esos conceptos. Bueno, el estudiante, retiro la palabra alumno, que el estudiante construya de manera racional estos conceptos por medio de un pensamiento que se despliega sobre sí mismo, que se construye, que produce sus propios pensamientos, que determina sus propios conceptos y demostraciones, partiendo del contenido filosófico del cual se está iniciando. Se trata de romper con la inercia intelectual, de despertar del adormecimiento dogmático, lo que impide la posibilidad de considerar que hay una antinomia entre aprender una filosofía y pensar por sí mismo. Ese es el primer error. El segundo error en esta citación en el que cae Hegel, según mi investigación, es creer que el pensamiento se posee a sí mismo de manera inmediata. Pretender que la filosofía no puede ser enseñada sería admitir que los juicios y las ideas que forman parte del contenido del pensamiento de todas las personas tienen un valor filosófico. Cito a Hegel: la representación original peculiar que se forma en la juventud acerca de los objetos esenciales, en parte es todavía totalmente escueta y vacía, en parte es en su gran mayoría opinión, ilusión, incompleción, distorsión, carencia de determinabilidad. Mediante el aprendizaje, la verdad pasa a ocupar el lugar de estos planteamientos ilusos. Cierro la citación de Hegel. Es falso entonces creer que un pensamiento que se presenta espontáneamente y que representa Gracias. Decía que es falso creer entonces que un pensamiento que representa espontáneamente las cosas contiene ya una dimensión filosófica. Hegel considera que el método filosófico no puede separarse de un contenido y que dado que la historia de la filosofía es el desarrollo de ese contenido, cito, el estudio de la historia de la filosofía es la filosofía misma. Cierro la citación. Hegel pone en evidencia, de hecho, que una enseñanza sin contenido, sin sustancia, es vacío y rechaza la pedagogía de moda de su tiempo que supone, cito, que enseñar a pensar por sí mismo y el pensar por sí mismo significa pensar por los demás a partir de la nada. Para Hegel, un aprendizaje que se abstrae de la sistematicidad rigurosa y metódica y que se contenta con el conocimiento de las doctrinas no tiene ninguna validez,
queda vinculado más bien al campo de la erudición. Puedo saber que alguien dijo algo, pero no sé qué es lo que quiso decir con eso. Hegel descarta, por así decir, la actividad del pensamiento memorístico, repetitivo, enciclopédico. Sin embargo, según él, cito, un pensamiento puede aprenderse por el hecho de que es en sí mismo pensamiento. Cierro la citación. 2 minutos. En suma, para Hegel, aprender es ejercer su pensamiento sobre el pensamiento, y aprender filosofía es ejercer su pensamiento sobre el pensamiento filosófico, y justo me faltan la conclusión. A modo de conclusión, lo que se puede extraer de este pequeño análisis es que las concepciones de estos dos filósofos giran alrededor del concepto de la ciencia filosófica. Para Kant, la filosofía es una ciencia posible situada por la razón como el ideal regulador, cuyas copias se exponen ya sea para que no sean juzgadas como tal, o ya sea para decepcionar al aprendiz, al estudiante que la imita, induciendo hacia un escepticismo general. Para Hegel, la filosofía debe ser entendida como un método de enfoque determinado que puede ser aprendido. Pero Hegel reconoce al mismo tiempo que la filosofía como tal no está dada y que quizá nunca se acabará. Para él la filosofía es una historia que puede traer consigo el peligro de crear relativismos en los estudiantes sobre la filosofía misma. Por eso es que no recomienda la enseñanza de la historia de la filosofía en las escuelas. Los dos, Kant y Hegel, tienen su punto de encuentro en el hecho de que estiman que la filosofía está en devenir constante, que la filosofía es. Nos podríamos preguntar si en este caso la filosofía no sería el fundamento de las ciencias y de las matemáticas. Seguramente sí, pero Hegel agrega que es un fundamento, que es fundamento si se sigue su propuesta de enseñarla sistemáticamente como si fuera una ciencia bien definida y acabada. La pregunta que nos queda es saber cómo un profesor de filosofía puede enseñar al alumno una ciencia que todavía no es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ángelo. Al público, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, ya le van a pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias por esta exposición y esa investigación muy profunda, muy interesante, ¿verdad? A mí me gustaría verla desde una perspectiva situada. Entonces, esta visión kantiana de que la filosofía es una dinámica que se remite a lo a priori, ya sea estas nociones de la estética trascendental o de la lógica trascendental, aunque hayan ciertas variaciones en la crítica a la razón práctica, ¿verdad? Cuando hablamos de una metafísica de las costumbres como tal, ¿verdad? Pero esa noción de esa abstracción, ¿verdad? Como tal, de que no llega a lo posteriori, nos habla de una dinámica del pensamiento, ¿verdad? Que en Hegel se le introduce la historia, ¿verdad? Totalmente. Ahí es donde Kant, donde nos dice, las categorías de Kant no son limitadas porque no son ahistóricas, se construyen dialécticamente en el camino negativo de la conciencia hacia el espíritu absoluto, e introduce esa noción de la historia. Entonces, ¿cómo conciliar en nuestro contexto centroamericano esa noción de la dinámica del pensamiento abstracto al estilo kantiano a la hora de preguntar en el aula y de filosofar, con esa noción histórica de Hegel, pero vista desde la perspectiva de entendernos a nosotros y a nosotras mismas en nuestro propio contexto y circunstancia? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Justamente Kant, Hegel todavía están bueno, menos Hegel, pero todavía están en este mundo de la ilustración en el cual el aprendizaje es ese, ¿verdad? El aprendizaje sobre las cosas
externas, casi que trasciende a la persona misma. Es la queja que puso más tarde, que se puso más tarde en la 11ª de Feuerbach, que decía: los filósofos no han hecho más que pensar el mundo, pero nunca han hecho nada por transformarlo. Y es la preocupación que tienen los filósofos existencialistas, que dijeron, pues en realidad hasta ahora hemos visto cómo la filosofía es un ejercicio de intelectuales allá reunidos justamente en simposios, en congresos especialistas alrededor de ideas allá, pero ¿y qué han hecho por transformar el mundo? Y entonces esa idea es la que se plantea en la enseñanza de la filosofía. Debemos enseñar teoría. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras enseñamos filosofía general como clase obligatoria para todas las universidades, para todas las carreras. Todos los alumnos deben pasar, y todos los alumnos del país, de cualquier universidad, debe llevar filosofía general como formación general. Y entonces, ¿qué es lo que hay que enseñar? La historia de la filosofía, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay que enseñar? El profesor que dice, oye, ¿de qué quieren hablar ustedes? Hablemos del divorcio. Ah, ¿y usted qué piensa? Ah, bueno, ya filosofamos, de la nada. No, juntamente hoy en día las búsquedas van más allá, y ahí es donde yo planteo en mi línea de investigación la filosofía como modo de vida. Esto no es más que una partecita dentro de esa línea, a partir de un filósofo francés llamado Pierre Hadot. Pierre Hadot, francés, retoma a la filosofía antigua y dice que a partir de la Edad Media la filosofía dejó de ser un modo de vida particular y pasa a ser algo especializado que se discute en los congresos, y que hoy en día lo que hay es profesores de filosofía y no filósofos, ¿no? Y entonces a partir del estudio rescata que la filosofía antigua era práctica, era vivencial, era primero un actuar sobre sí mismo, que se piensa a sí mismo, que tiene conciencia de su enfermedad, porque la filosofía era la cura del alma, y que busca justamente la sabiduría. Filosofía, filos, yo amo la sabiduría, yo busco la sabiduría, yo aspiro a la sabiduría, yo busco todos los días ser mejor, la felicidad. Ahí están los epicúreos, los escépticos, todo esto, con ejercicios espirituales en la vida práctica, que implica una responsabilidad a la alteridad, la sociedad, y una responsabilidad frente al cosmos. Filosofar entonces es eso, no solamente no implica asuntos conceptuales, memorísticos, de argumentación, de contenidos, ¿no?, de buen análisis, sino que implica una relación cotidiana, como diría James en su investigación con Schopenhauer, porque muchos filósofos buscan justamente esa practicidad. ¿Cómo es que yo aspiro a la sabiduría y cómo es que yo practico la sabiduría todos los días? Pues entonces yo podría ser profesor de filosofía y enseñar que hay que ser buenos, pero yo saliendo de ahí soy el más malo. Yo puedo ser profesor de ética y decir, pues no hay que ser corrupto, pero yo le estoy robando a la universidad porque no trabajo bien. Entonces hay esa ruptura entre práctica y teoría. Esa es la que hay que rescatar. Filosofar sería, claro, desde los textos filosóficos, incluso como lo pretenden los existencialistas, desde como Albert Camus, desde la novela, desde la poesía, desde el cuento, extraer los conocimientos que me permitan crecer y practicar una eticidad, un etos, formar un etos. Yo creo que por ahí las clases dejarían de ser simples pensamientos que la persona repite, que es lo que hemos hecho en la autónoma. ¿Qué dijo Aristóteles? Aristóteles dijo esto. ¿Qué dijo Sócrates? Solo sé que nada sea muy bien, se sacó 100%. Chao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Ángelo. Sí, ya estamos sobre tiempo, entonces les agradecería que al final retomemos tal vez para hacer la pregunta, porque faltan 2 panelistas más, entonces sí tenemos que ir con el tiempo. Muchas gracias, profesor Ángelo. Sí.
Sí, ahorita al final, ojalá que quede un minutito para darle su participación. Juan Carlos Hernández Díaz está por acá. El profesor Juan Carlos viene de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y va a compartir su ponencia que se titula Construcción colectiva del pensamiento filosófico con sentido, una experiencia metódica de la enseñanza de la filosofía a través de la revista colectiva digital ensayística. Buenos días, profesor. Sí, un saludo de Guatemala, la tierra del Quetzal, en paro indefinido en contra de la lucha de la corrupción, y que vivan los pueblos originarios. El ensayo se titula Creación colectiva del pensamiento filosófico con sentido, una experiencia metódica de la enseñanza de la filosofía a través de la revista digital ensayística. En este honorable 13º Congreso Centroamericano de Filosofía y 4º Congreso Nacional 2023. Gracias, Universidad de Costa Rica, por este espacio. Hablaré sobre creación colectiva, pensamiento filosófico, experiencia metódica de la enseñanza, aprendizaje filosófica, aprendizaje significativo, hermenéutica fantástica y revista ensayística. Son mis palabras claves. Bien. La finalidad de este ensayo es compartir y universalizar el método novedoso de enseñanza de la filosofía a través del uso de la elaboración colectiva de una revista digital de análisis e interpretación con sentido filosófico. Pretendo dar a conocer las interioridades metafísicas del método, en qué consisten sus resultados y a qué conclusiones he arribado después de más de 5 años de experiencia. Deseo despertar el interés en los docentes, sobre todo en el campo de la metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía en el nivel superior y aportarles un granito de arena en el vasto mundo de las metodologías, el cual es complejo y desafiante a la vez. Un tercer deseo es ofrecer un camino o ruta de aprendizaje inspirado en los valores de la concepción y la convivencia posible para el logro de objetivos comunes sin descuidar las tutorías personalizadas en la construcción colectiva de pensamiento filosófico. Creación colectiva. Según el paradigma socioconstructivista cognitivo propuesto por Piaget, Lev Vygotsky, Novak, Ausubel y otros, todo lo que se crea de manera colectiva se aprende. Por ese mismo camino van los que proponen el aprendizaje experimental y cooperativo, John Dewey y los hermanos Johnson. Luego Pablo Freire afirma que nadie aprende solo, sino mediados por el mundo. Finalmente, los educadores Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto expresaron el neologismo autopoiesis o proesión autopoética de poesía. La creación colectiva de conocimiento supone embarcarse en un proceso de interaccionismo sociocognitivo. No solo creamos cosas, sino las pensamos. De hecho, las cosas son mediaciones para crear pensamiento y no cualquier pensamiento, sino filosófico. Pensar filosóficamente para Javier Zubiri es introducirse hacia aguas profundas de la realidad que nos abarca y envuelve, pero en marcha intelectiva. Para pensar filosóficamente necesitamos aprehender primordialmente la realidad, inteligirla y logificarla. Cuando se aprende es como si atrapamos, capturamos o más bien somos capturados y aprehendidos por la realidad misma en un campo de realidad, atraídos, atrapados, pero con posibilidades de distanciarnos de la misma en dirección retráctil como en marcha intelectiva, es decir, de intelección como leyendo y seleccionando en modo de impresión de realidad. Nos alejamos, pero llevamos consigo la realidad impresa a fuerza de imposición de la alteridad.
La experiencia metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía nace del conocimiento empírico teórico en el caminar intelectivo del filósofo inmerso en la realidad que le exige dar cuenta de la misma. La ruta de aprendizaje en marcha intelectiva empieza con el planteamiento de preguntas fundamentales sobre lo real en el campo de realidad. La realidad nos hace hacernos preguntas sobre lo que percibimos y aprendemos del de suyo que se nos muestra dentro de un sistema de referencias. Lo real en el campo de realidad nos exige que vayamos hacia lo profundo de su realidad mundanal. Lo real así se convierte en nuestro objeto de aprehensión primordial de realidad. Se aprende lo que significa, lo que tiene sentido para mí, un propósito para la vida en busca de plenitud, perfección y virtuosidad, porque el ser humano como animal de realidades también es un animal de significados que va en búsqueda de signos o señales que le ayuden a desocultar lo real en realidad. De la res extensa a la res cogitans, pasando por la resignanza, de manera que el filósofo parte de la duda metódica de lo que hay en el exterior, pero ahora dudamos que la razón, sola ella, pueda hacerse cargo con el desocultamiento de lo real en realidad. Necesita de algo más, de la capacidad de codificar y decodificar los signos y símbolos creados por el ser humano, animal de mediaciones. Símbolos y significados que con la simple razón no se pueden desocultar. Es el gran aporte de Escasirer en su obra El animal simbólico, 1968, y en esa misma línea el antropólogo español Luis Duch y Chión, pero no me recuerdo Albert Chión, sí. Pero en el plano de la pedagogía significativa, los educadores Pablo Freire, Francisco Gutiérrez, Daniel Prieto y otros han señalado que solo lo que significa se aprende, y en ese sentido recomiendan que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de la vivencia de lo que se enseña, vivir los procesos de desocultamiento de lo real en realidad a través de sentir en carne propia y no solo quedarse en la pregunta o en la problematización del ser de las cosas que nos dan que pensar. Tener la experiencia, vivencia de filosofar, no solo escuchar la historia de la filosofía y lo que han dicho y pensado los filósofos, sino vivir la filosofía. ¿Qué se siente filosofar? ¿Qué se siente pensar? ¿Qué se siente desocultar e ir al encuentro de la verdad incompleta? ¿Qué se siente aportar en la creación del pensamiento filosófico? ¿Qué significado tiene para mi vida y los demás? Hans-Jörg Gadamer, en su obra Verdad y Método, afirma que somos animales de interpretaciones. Todo lo interpretamos, no dejamos nada sin interpretar. Cuando aprendemos primordial y ulteriormente la realidad, nos vemos abocados a interpretarla como parte del proceso de desocultamiento de lo real en realidad. La interpretación es condición sine qua non de la aprehensión ulterior de realidad porque las cosas nos dan que pensar. Como dije anteriormente, la interpretación no nace de la capacidad racional del ser humano per se, sino de la exigencia de las cosas que nos dan que interpretar. Interpretamos porque lo real en realidad nos exige no solo ir allende a ellas, sino a vernoslas con las cosas, hacernos cargo del de suyo, recrearlas y resignificarlas, darle mi sentido, mi significado para aportar en el desocultamiento de la verdad. Revista ensayística es el resultado de más de 10 años de experiencia redactora desde 2012 a la fecha y que en su proceso de creación ha pasado por muchas variaciones en el afán de perfección y mejoramiento cualitativo. Se llama ensayística porque está inspirado en el ensayo y error de Karl Popper,
contiene los ensayos de estudiantes de los cursos de Antropología Filosófica o Desarrollo del Ser Humano, próximamente Filosofía de la Vida, también del curso Fundamento de las Ciencias Humanas y Sociales. A la fecha se han inscrito aproximadamente 30 números con diferentes tópicos de lo real en realidad que se mencionan en páginas preliminares. Las revistas se exponen en la plataforma digital de Moodle según los ciclos académicos correspondientes. Beneficios del enfoque de creación literaria con enfoque hermenéutico fantástico. Es más significativo para los estudiantes. Utilizan un lenguaje creativo e innovador. Se sienten libres de utilizar normas APA o simplemente no. El docente se libera de estar controlado y fiscalizando si hay plagios. Se crea pensamiento filosófico, es la prueba de entrada para iniciar a los estudiantes en la literatura crítica. Es un esfuerzo individual y colectivo. La revista constituye un elemento simbólico de cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se eleva la autoestima de los estudiantes al presentar la revista en un foro público con autoridades académicas. Se da seguimiento a la revista a través de conversatorios en plataformas digitales. Posterior al curso, contribuye a identificar a jóvenes talentosos que desean continuar pensando lo real en realidad a través de canales de opinión pública en las redes sociales, YouTube. Conclusión. La creación colectiva no pelea con los objetivos por competencia, pero prefiere objetivos por convivencia cooperativa. El pensamiento filosófico tiene que ser creativo o no lo es, propositivo, crítico y cooperativo o no lo es. Creativo en sentido que no se conforma con saber el pensamiento de los filósofos, no se contenta con la historia de la filosofía, sino se aventura a crear su propio pensamiento filosófico a partir de lo real en realidad. La experiencia metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía con sentido conlleva 3 pasos: planteamiento de preguntas, problematización, profundización de contenidos, hermenéutica y creación fantástica de pensamiento crítico. El aprendizaje significativo es el paradigma pedagógico adecuado para la creación de contenido filosófico con sentido porque nace del sentir de los estudiantes. Escribir con sentido es volverse coprotagonista del relato, no ser ajeno, no quedar fuera de la historia que se narra. La hermenéutica híbrida se mueve entre lo fantástico y lo real en realidad, donde los estudiantes, a la vez que interpretan, escriben e inventan sus relatos, pasan a la creación literaria. La revista ensayística es tan solo uno de los productos finales del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la par de la elaboración de diagramas y mapas conceptuales, podcasts, videos, entre otros. Pero la revista es el culmen del proceso donde los estudiantes se lucen a lo grande, agregando un plus y dejando su impronta abierta a posibilidades a futuro. Ejemplo de relato fantástico de un estudiante. Jacqueline Figueroa. Voy a leer solo una estrofita. Super Bernardo, el hombre condenado a la libertad. Había una vez una pequeña ciudad en las afueras de Santadía llamada El Hechizo, donde vivían muy pocos habitantes. Lo que los demás sabían era que ahí vivían los superhéroes de todo el mundo, pero todos tenían un superpoder único. Había desde rayos láser hasta levitación con la mente, pero se preguntarán si todos nacían con superpoderes. Déjenme decirles que no. Cada persona tenía que ganarse su poder con alguna lucha por alguna acción positiva para el cambio de planeta. Existía solamente un habitante en Hechizo que no tenía ningún poder y su nombre era Bernardo. Bernardo, esta revista está dedicada a Bernardo Kahl Cho, que es un
dirigente maya quechí, que por defender el río Cabón en la región de Cobán, Alta Verapaz, fue capturado y preso político por 7 años y fue liberado después por falta de pruebas, porque 7 años después se comprobó que la manifestación había sido pacífica y que no habían pruebas en contra de él. Entonces él sale de la prisión y la comunidad lo espera, lo recibe como un héroe, y ahora en la sociedad guatemalteca y en las luchas de los pueblos, él continúa en su activismo ambiental, en su activismo por la defensa de los ríos y por la defensa del territorio. Así es que esa es la experiencia que les vengo a compartir. Gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? No sé si... Se me olvidó el micrófono. Gracias. Un placer. Gracias. Conocerlo y estar aquí y oír de su ponencia sobre la revista. Sé que está inspirado por lo que menciona por el guatemalteco y activista ecológico Bernardo. La idea fue suya, fue del colectivo, fue de la universidad. Desconozco, y hablando recién, antes, una hora, esperando a poder entrar a la sala, las historias, a pesar de ser centroamericanos, la historia de Guatemala es muy diferente de la de Costa Rica. Si bien nos decimos ecológicos, en la realidad nuestros ríos están contaminados y las tierras también. Le mencionaba sobre la etnia, ¿verdad?, que básicamente desapareció, entonces somos muy blancos, parecemos más europeos que hombres y mujeres de maíz, ¿verdad? Entonces quisiera saber un poco más que una pregunta, quisiera que tomara este poco tiempo en mencionar un poco más sobre la revista y cómo dio inicios, porque es una idea para ser replicada aquí en Costa Rica, ya que nos llamamos ecológicos. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, la revista es una iniciativa propia y por eso vine yo aquí para mundializar esta experiencia, internacionalizarla y volver a la universidad. Mi compromiso de esto es que yo lo replique también en la universidad, pero nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, pues la revista es una mediación simbólica, ¿verdad? Simplemente no es el fin en sí mismo, solo es el puente, es el gancho, porque aquí lo importante es que los estudiantes hagan propio un relato, una creación literaria, y que a partir de esa construcción empiecen a filosofar. Y la revista es un gancho también para que los estudiantes abran puertas, posibilidades, horizontes de poder, de arrebatarle el fuego de la filosofía, ser como Prometeos que le arrebatan el fuego a los filósofos académicos, y que estos son estudiantes de primero y segundo año, y además identificar talentos ahí, y de hecho en la práctica ya yo identifiqué a 2 estudiantes prometedores y creamos un canal en YouTube, y cada viernes tenemos un análisis de coyuntura. Ellos son son estudiosos de la política internacional y son excelentes analistas natos, que yo los identifiqué con la revista y ahora le damos seguimiento. Acabamos de sacar una revista dedicada a los periodistas en el exilio y los periodistas
presos políticos como José Rubén Zamora y todos los que están siendo amenazados en este momento por la lucha contra la corrupción, y todo el grupo vamos a darle seguimiento. Ya presentamos la revista y el compromiso es a través del canal de YouTube dar seguimiento a el tema del el cuarto poder y el contrapoder, una crítica desde los estudiantes de comunicación. Muchas gracias al profesor Juan Carlos por su valioso aporte. Continuamos con la última ponencia de esta mesa, que estará a cargo de la profesora Berenice Mora Benavides, del Ministerio de Educación Pública, Costa Rica. Su ponencia se titula Filosofando desde lo cotidiano, el diario filosófico como herramienta didáctica en la enseñanza media de filosofía para adultos. Bienvenida, Berenice. Muchas gracias, doctora Elsa. Bueno, buenos días a todos y todas. Okay. Buenos días a todos y todas. El contexto de esta ponencia se sitúa en la enseñanza secundaria de la filosofía, que en Costa Rica tiene dos lugares, ¿verdad? En el último año de secundaria para adolescentes y en el penúltimo de educación para adultos. ¿Verdad? Entonces son dos espacios muy valiosos que tenemos los docentes de filosofía. Pero este específicamente se sitúa en la enseñanza de filosofía para adultos. Y tiene su contexto en un CINDEA, que es donde se enseña filosofía para adultos, que se llama el Centro Integrado de Educación de Adultos, del cantón de Monteverde, que se sitúa en la provincia de Punta Arenas, que es una zona turística del país. Entonces, bueno, el diario filosófico es una de las herramientas más cercanas e íntimas de la persona que filosofa. Es un espacio donde se plasma el filosofar como proceso y un lugar festivo para la construcción de nuestra subjetividad. El diario filosófico nos remonta a una época en la cual la filosofía era concebida como un modo de vida. Escribir sobre lo que nos ocurre en la cotidianidad y convertir esto en objeto de debate filosófico era una de las características de la filosofía griega antigua. Especialmente para los estoicos, esta era una práctica muy común. Marco Aurelio, por ejemplo, era enfático en la necesidad de revisar nuestras acciones diarias a través de la escritura. Cuando hablamos de utilizar el diario filosófico como recurso, nos referimos justamente a este tipo de escritura, muy similar a la que producían los estoicos. En este caso, su objetivo no es la producción académica, evidentemente, sino más bien una práctica de autoconocimiento. Si bien es cierto, en la metodología de la enseñanza de la filosofía es central la búsqueda del diálogo, también es importante ejercer cierto grado de introspección, que solo es posible, desde luego, después de una reflexión grupal. Es justamente ante esta necesidad que surge la idea de utilizar el diario filosófico como herramienta. Con respecto a la definición del diario filosófico, Hugo Rodríguez define el diario filosófico como una herramienta que ayuda a expresar de forma sencilla las experiencias de vida cotidiana que tienen los estudiantes. Por lo tanto, es un recurso documental que permite la espontaneidad de los estudiantes a la hora de narrar o contar momentos significativos. Por otro lado, Alma Salgado entiende el diario como un recurso didáctico que funciona para múltiples propósitos: leer, releer, reformular ideas, promover la autocrítica, etc. El diario es un espacio para que la persona estudiante pueda explorar su propio pensamiento. Como ventajas en su aplicación, las autoras reconocen que escribir un diario es un ejercicio en el contexto de aprendizaje que favorece la metacognición, que es esta capacidad de aprender a aprender, ya que a través de él se crea una conciencia sobre cómo aprende el estudiante, y al mismo tiempo favorece el ejercicio de la autonomía, ya que es la persona estudiante la que decide cómo, cuándo y dónde escribir. Este es un ejercicio que se hace fuera de la clase. Desde luego implica una forma de filosofar desde lo cotidiano que le permite a las personas estudiantes dar valor a sus experiencias de vida y sentimientos. Ahora, una pregunta que es muy importante para la rama en la cual yo me desenvuelvo: ¿es el diario filosófico compatible con los principios de la andragogía?
Quien enseña filosofía debería evitar caer en el vicio de transmitirle a los estudiantes como un saber inalcanzable o lejano para su propia cotidianidad. Es necesario hacer ver que incluso los grandes filósofos y filósofas tuvieron que escribir, borrar y arrancar la página hasta llegar al objetivo deseado. Es por esta razón que utilizar el diario filosófico como herramienta hace que la filosofía sea una disciplina más humana, de prueba y error, alejándose de las ideas de genialidad y excepcionalidad. Desde un punto de vista de esta experiencia, el diario filosófico es compatible con los principios de la andragogía porque valoriza en primer lugar la experiencia de la persona adulta, ¿verdad? Que es básica desde luego para la andragogía. Tal como lo aborda el andragogo estadounidense Malcolm Knowles, la carga experiencial de la persona adulta estudiante es la herramienta más importante en su proceso de formación. Otro aspecto fundamental que reconoce Knowles es la necesidad del adulto de entender por qué y para qué está haciendo, lo que está aprendiendo. A este aspecto es necesario que se especifique el por qué y para qué del diario filosófico. Por suerte, a mi parecer, las razones sobran. El diario le permitirá al estudiante ser consciente de cómo aprende. Esto le ayuda en el resto de asignaturas también a leer y releer lo escrito, fortalecer su capacidad comprensiva y le posibilita identificar posibles errores de escritura. La argumentación que ejercitará en el diario también le será útil para su vida cotidiana, para sostener conversaciones y debates, pero lo más valioso es que a través de esta escritura logrará desarrollar un pensamiento propio y un conocimiento de sí invaluable. Bueno, ahora el contexto de la experiencia. La experiencia se desarrolló a lo largo de un semestre con los estudiantes de 10º año de la modalidad de CINDEA. El CINDEA es una modalidad educativa que ha tomado fuerza en el país por lo completo de su oferta. En él hay oferta de primaria, secundaria, área técnica y cursos libres. Desde su inauguración, los CINDEA se han caracterizado por ser una institución que vela por el desarrollo de la educación a lo largo de la vida. Esta experiencia, como ya había anticipado, se desarrolla en el CINDEA de Monteverde, un lugar que recoge una población que en su mayoría se dedica al turismo y los servicios relacionados a este. También, vale la pena decirlo, existe una gran población femenina que se dedica a las tareas del hogar que asiste al CINDEA. La población estudiantil del CINDEA posee características muy específicas. En su mayoría se trata de jóvenes y adultos que por su condición socioeconómica o por otros factores no pudieron concluir sus estudios en la oferta convencional. Es una población muy especial. En el caso de algunas estudiantes, estas debieron posponer sus estudios por asumir labores de maternidad o por prejuicios misóginos de sus familias. Algunas de estas aprovecharon el espacio de la clase de filosofía para desarrollar cuestionamientos en torno a su condición de género y a la violencia a la que estaban expuestas. Y son justamente estas experiencias compartidas por las estudiantes las que provocan en mí como docente la idea de extender la clase de filosofía más allá de los 70 minutos dispuestos para esta. ¿Cómo ocurrió la asignación del diario? Se asignó la elaboración de un diario filosófico a los dos grupos de 10º año del CINDEA de Monteverde. Uno de los grupos estaba conformado por 5 estudiantes, mientras que el segundo se encontraba conformado por 11 estudiantes. Esta cantidad no representa al resto de instituciones, sino que más bien es un factor que juega, en este caso a mi favor, ¿verdad? Al ser pocos estudiantes. Y esto favorece el tiempo y la calidad de las retroalimentaciones que pude dedicar a los diarios. A ambos grupos se les entregó una rúbrica de evaluación en la cual se especificaba que el diario se evaluaría como parte del porcentaje de tareas. Las instrucciones eran que debían realizar una entrada en el diario mínimo una vez a la semana y el diario se revisaría en 3 ocasiones a lo largo del semestre. A pesar de esto, se motivó a los estudiantes a ir trabajando en el diario de manera progresiva, no dejándolo únicamente para las revisiones. Se aclaró que las entradas del diario podían basarse en sucesos de su vida personal que generaran alguna reflexión filosófica, podrían realizarse también con relación a alguna reflexión que surgiera en las noticias, en películas, series o redes sociales. Era necesario que las entradas tuvieran relación con los contenidos de clase. Sin embargo, la escritura era libre siempre y cuando en un mes se refirieran en mínimo 2 entradas a los contenidos de clase.
Para las entradas se podían también utilizar aforismos y preguntas. En cuanto a la evaluación, el diario comporta para el docente dos tipos de evaluación, la sumativa y la formativa. ¿Verdad que como ya lo había adelantado, la sumativa sería la equivalente al porcentaje de tareas, que sería como la forma de enganchar al estudiante, y la formativa sería la revisión semanal que yo haría de los diarios. La implementación del diario me causó al comienzo grandes dudas con respecto a cómo los estudiantes asumirían esta tarea, ya que el ritmo de trabajar durante el día y estudiar durante la noche es bastante agotador como para asumir el reto de escribir todas las semanas. Sin embargo, me ocupé de hacer creer a los estudiantes que esta tarea no les quitaría mucho tiempo y que no debían necesariamente escribir largas páginas. Bastaba incluso en algunas ocasiones con un buen aforismo o pregunta que hubiesen considerado relevante. Por suerte, los estudiantes en ningún momento se quejaron del ritmo constante del diario, más bien se veían preocupados por otras situaciones como no saber qué escribir, o a algunos les abrumaba la libertad de escribir lo que quisieran y otros dudaban sobre si lo que pensaban era correcto o no. Desde luego no faltó quien manifestara no poder escribir o tener miedo a hacerlo. Ante esta incertidumbre, los mismos estudiantes se apoyaban mostrando unos a otros lo escrito para hacer ver que no era tan complicado como pensaban. La mayoría de entradas de los diarios comenzaron con preguntas filosóficas relacionadas con temas como la mentira, la felicidad, la soledad, la muerte o el sentido de la vida. Conforme avanzaron las semanas, los estudiantes se aventuraban más a reflexionar sobre lo visto en clase e incluso algunos colocaron resúmenes sobre contenidos o discusiones que les parecían interesantes. Otros, a raíz de sus vivencias personales, sometían a juicio ético problemas con sus amigos o familiares. Y ahora, algunos aprendizajes y recomendaciones que surgen de esta experiencia. Uno de los principales aprendizajes en la aplicación de este diario fue que nos ayudó a trascender la idea de la evaluación como requisito. La mayoría de los estudiantes se centraron en su proceso y en refinar la escritura más allá del puntaje de tareas, por lo que el diario puede ser una buena forma para comenzar a entender la evaluación como oportunidad de mejoramiento, en lugar de asumirla como requisito e incluso como castigo. ¿Verdad que la evaluación en secundaria suele ser un poco más estricta que en la educación universitaria? Un segundo aprendizaje fue comprender que para el éxito en la ejecución del diario filosófico, el docente debe tomarse muy en serio la retroalimentación de los diarios. En las ocasiones en las cuales dejé notas en los diarios haciendo preguntas problematizadoras o sugiriendo reflexiones e incluso referenciando las teorías de algunos filósofos, los estudiantes ponían aún más empeño en sus siguientes elaboraciones. Como un tercer aprendizaje, caí en cuenta de que, pese a mi optimismo, el diario no era una herramienta mágica. Si bien generó un mayor interés en los estudiantes que ya mostraban un buen rendimiento, en los que no cumplían con regularidad sus deberes, la situación no mejoró. Esto quiere decir que su éxito depende en gran medida del compromiso de la persona estudiante y evidentemente mediado por el seguimiento del docente. Otro gran aprendizaje de esta experiencia fue el comprender que en la educación de adultos, la escucha es vital para un buen ambiente de clase. Cuando más esmero ponía en la retroalimentación de los diarios, incluso utilizaba elementos de estos para introducir las lecciones, los estudiantes respondían a las clases de mejor manera. Como recomendaciones a quienes quisieran aventurarse en la aplicación del diario filosófico como recurso, apuntaría a ver la evaluación del diario como un proceso de varias fases. La primera fase es la motivación, motivar a los estudiantes en la realización del diario, principalmente porque esta es una actividad nueva, frente a la cual algunos podrían sentirse intimidados o expuestos. Quizás las entregas no cumplan las expectativas del docente, que de hecho no se hace para cumplir las expectativas del docente, pero bueno, hay que tener esto en cuenta y pensar que siempre lo importante es motivar al estudiante y decirle que siempre se puede mejorar. Una segunda fase es la profundización. Una vez que el estudiante logra tomar confianza y entiende el ejercicio, el docente puede recomendar estrategias para profundizar en lo escrito. Y una tercera fase es la discusión. Una vez que el estudiante logra profundizar en el desarrollo, las entradas del diario le sirven al docente para fomentar discusiones en clase que generen un intercambio entre los estudiantes. Como recomendación final, el docente debe hacer que se respete el proceso de escritura, por lo cual, si bien la flexibilidad es un principio en la educación de adultos, es preferible asignar otra tarea a los estudiantes que no cumplan el proceso de escritura constante. En resumen,
Al igual que la escritura del diario filosófico, su aplicación como recurso didáctico es un proceso de prueba y error. Sin embargo, en lo que no podemos equivocarnos es en tener siempre en la mira nuestros objetivos formativos, propiciar el aprender a aprender, la capacidad de argumentar y formular preguntas que cuestionen la realidad de los estudiantes y entender a la filosofía como un camino de autoconocimiento que puede ser en algunas ocasiones incluso terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice. No sé si tienen alguna pregunta o comentario para la expositora. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sandra Chavarría Soto, soy jubilada, trabajé en educación, mi área más fuerte es bibliotecología. Trabajé en diurno. Esa experiencia suya, no sé si será bueno, se me ocurre, trabajarla transversalmente con un docente de español, digamos, se me ocurre aprovechar esa otra habilidad, si se puede decir, o experiencia. No sé en el diurno cómo funciona, porque yo me acuerdo que se usaba un texto, creo que del señor Daniel Camacho. ¿Todavía hay asesoría de filosofía en el MEP o ya eso no existe? Porque yo ya hace añitos me jubilé. Y yo pensaba que hasta se puede hacer también en transversalidad con la biblioteca. Nosotros tenemos un concurso, bueno, o teníamos, no sé, desde el MEP, que era escribir cuento o algún género literario que se lleva hasta concurso a los chicos, que podría aprovecharse todo ese conocimiento y sacar tal vez algún documento, como un poco la experiencia del señor de Guatemala, y que pudieras producirse una revista en secundaria. Son como ideas que se me ocurren en este momento. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a usted. No, genial. De hecho, la idea es esa, digamos, este es como un primer intento, ¿verdad? Y como dije yo en la exposición, es a prueba y error, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente sería genial involucrar a las personas del área de español, ¿verdad? De hecho, es una idea que quiero implementar para el próximo ciclo lectivo, específicamente también en lo que aquí se hacen olimpiadas de filosofía, ¿verdad? Entonces siempre hay estudiantes que sobresalen, entonces el diario también es como una forma de identificar cuáles son esos estudiantes que sobresalen, y esa también es una muy buena idea, ¿verdad? Hacer vínculos interdisciplinarios. Solo que, bueno, sí, es un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces todo el mundo nada más va para su lado, pero es una tarea que sí definitivamente hay que hacer. Y sí, bueno, ahorita contamos con una asesoría, pero nacional, a nivel nacional, no regional, entonces eso dificulta un poco, ¿verdad? Porque todo el mundo está en lugares muy diferentes, pero sí contamos con la asesoría. Muchas gracias. Buenos días. Me encantó escuchar tu experiencia. Bueno, yo soy de Argentina, soy Claudia Escudero y soy profesora de filosofía a nivel terciario, en los primeros años. Y por ahí cuando te escuchaba, si bien no son adultos, pero bueno, son chicos que están atravesando, digamos, la primera juventud. Y lo que pensaba era esto. Cuando vos decías del diario, el efecto terapéutico, bueno, poder preguntarse las preguntas de la vida, se me ocurría a mí, ¿no?, desde la filosofía, cómo podías como enganchar o relacionar o ir avanzando en el programa formal, por así decirlo, de las cuestiones filosóficas, ¿no?, que están como contenido curricular, por lo menos en nuestro plan de estudio. Si bien no veo una gran dificultad porque uno puede flexibilizar todo eso, cómo a partir de qué preguntas, por dónde empezar, si empezás pensando en el diario, ¿no? Quizá aparece la pregunta por la soledad, entonces bueno, empezás por ahí, empezás por ese tema que es un temón. Esa era como mi pregunta por ahí, porque es como estás jugando también vos con la propuesta, ¿no? Es un ida y vuelta.
Para los chicos es una experiencia profunda y para el docente también, porque en realidad pone en juego estoy pensándolo en voz alta, ¿no? La capacidad de uno de poder ir y venir con los contenidos filosóficos e intentar anclar en aquellos que otorgan más sentido. Vos hablabas del aprendizaje significativo, ¿no? De aquella cosa que vale la pena hacer, que vale la pena pensar. Ok, muchas gracias. Antes de responder esta pregunta, rápidamente se me fue responder con la otra pregunta, que yo tuve una experiencia fallida de implementar esto. Yo también trabajo con adolescentes, pero me di cuenta que la constancia no siempre es una característica de los adolescentes, entonces dije, mira, tal vez esta estrategia funciona más con adultos, y definitivamente sí funcionó mucho más con adultos. Con respecto a esta cuestión de cómo equipararlo a los contenidos que ya están establecidos, que de hecho sí tenemos que seguir un programa, ¿verdad?, que suele ser estricto, la estrategia que yo usaba era, bueno, en la rúbrica que yo les dejaba a los estudiantes debían escribir al menos 2 veces al mes sobre contenidos que se relacionaran al curso. E incluso cuando a ellos no se les ocurrían ideas, lo que hacía era como colocar una pregunta generadora sobre los contenidos y ellos utilizaban esa pregunta para desarrollar. Lo que pasa es que puede ser contraproducente porque a veces solo se centraban en la pregunta y no relacionaban sus propias elaboraciones, pero bueno, es un juego que ahí... Ajá, exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Berenice y especialmente a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. El congreso continúa, pero esta mesa llega a su final, entonces nos vemos pronto, en 15 minutos en la próxima mesa. Muchas gracias. Ay, disculpen, no sabía que había café. Entonces, acá arriba les espera un café, por si gustan pasar. Muchísimas gracias.